Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Ayer comenzamos la introducción del título de hoy, que es una ironía al sermón que predicó Jonathan Edwards acerca de pecadores en manos de un Dios airado. Pero hoy, en la realidad que estamos viviendo en la iglesia, es de que ahora nosotros los pecadores queremos tener en las manos a Dios. El título de hoy es una ironía, pero que es una realidad también. Dios en las manos de pecadores airados. Jonathan Edwards en su sermón, él lanza golpe tras golpe a la conciencia herida de los corazones y recoge imágenes gráficas de la Biblia, todas con un propósito, advertir del peligro a los pecadores. Les dice que ellos están caminando sobre lugares resbalosos, en peligro de caer por su propio peso. Dice que están atravesando el abismo del infierno sobre un puente de madera apoyado por vigas podridas que se pueden quebrar en cualquier segundo. Habla de flechas invisibles que como una pestilencia vuelan al mediodía. Advierte que el arco de Dios está preparado y que las flechas de su ira están apuntando a sus corazones. Describe la ira de Dios como grandes corrientes de agua que se apresuran contra las compuertas de un dique. Y si el dique se quiebra, los pecadores serán inundados por un diluvio. Y le recuerda a sus oyentes que no hay nada entre ellos y el infierno, sino aire. Y les dice enfáticamente: tu maldad te hace tan pesado como el plomo y te empuja con gran peso y presión hacia el infierno. Y si Dios te dejara ir, te hundirías de inmediato y rápidamente descenderías y te sumergirías en ese golfo sin fondo. Y tu saludable constitución, tu cuidado y prudencia, tus mejores planes y toda tu justicia no tendrían más fuerza para sostenerte y librarte del infierno de la que tendría una tela de araña para sostener una roca. Esto está fuerte, porque en la parte aplicativa del sermón, Jonathan Edwards pone un gran énfasis en la naturaleza y severidad de la ira de Dios. La noción de que un Dios santo tiene que ser también un Dios de ira es central en sus pensamientos. Él pone en la lista varios puntos claves acerca de la ira de Dios que hoy en día los hemos olvidado o que no debemos atrevernos a pasar por alto. Número uno, que la ira de Dios es divina. La ira de la cual Jonathan Edwards predicó es la ira de un Dios infinito. El contraste, la ira de Dios con la ira humana o la ira de un rey por su súbdito. La ira humana cesa, tiene un punto final, tiene un límite, es limitada, pero la ira de Dios continuará sin límite. Número dos, la ira de Dios es fiera. La Biblia repetidamente compara la ira de Dios con un lagar de furia. En el infierno no hay moderación, ni se concede misericordia. La ira de Dios no es una simple molestia o un ligero disgusto, es una cólera que consume al impenitente. Número tres, la ira de Dios es eterna. No hay fin para la ira de Dios dirigida contra los que están en el infierno. Si nosotros tuviésemos compasión por la gente, nos lamentaríamos ante el pensamiento de que uno solo de ellos cayera en el abismo del infierno. Nosotros no podríamos soportar escuchar los gritos de los condenados ni por 5 segundos. Ser expuesto a la ira de la furia de Dios por un momento sería más de lo que podemos soportar. Contemplarla por la eternidad es demasiado terrible para pensar en ella.
con sermones como este, nosotros no queremos ser despertados. Nosotros preferimos la tranquilidad de sentirnos adormecidos, de reposar pacíficamente. Pero la tragedia para nosotros es que a pesar de las claras advertencias de la Escritura y de las solemnes enseñanzas de Jesús sobre el tema, porque Él fue el que más habló del infierno, continuamos estando cómodos ante el castigo futuro de los malvados. Si Dios es digno de ser creído, tenemos que enfrentar la terrible realidad de que algún día su ira feroz será derramada. Y casi todo hombre natural que oye acerca del infierno se engaña a sí mismo pensando que escapará y depende de sí mismo para su propia seguridad. Eso cree. Y se gloría en lo que ha hecho, en lo que hace o en lo que intenta hacer. Y cada uno pone en su mente ideas de cómo habrá de evitar la condenación y se adula a sí mismo de que sus planes y sus esquemas no le fallarán. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante un sermón así como el de Jonathan Edwards? ¿No nos provoca una sensación de miedo? ¿No nos enoja? ¿Nos sentimos como las multitudes que no hacen sino burlarse de la idea del infierno y del castigo eterno? ¿Consideramos la ira de Dios como un concepto obsceno y primitivo? ¿Es la sola noción del infierno un insulto para nosotros? O como dicen algunos, ¿cómo un Dios de amor puede enviar gente al infierno? No, Él no envía a nadie. El infierno fue preparado para el diablo y sus demonios. Tú eliges ir a ese lugar porque tú lo decides. Ahora, es claro que el Dios que adoramos hoy en día no lo reverenciamos su santidad como deberíamos de hacerlo, que al parecer pareciera que no es un Dios santo, que de hecho no es Dios en absoluto. Si despreciamos la justicia de Dios, pues entonces no somos cristianos, estamos en una posición que es tan precaria como la que Jonathan Edwards predicó tan gráficamente. Si odiamos la ira de Dios es porque odiamos a Dios mismo. Podemos protestar vehementemente contra estas acusaciones, pero nuestra vehemencia solo confirma nuestra hostilidad hacia Dios, como lo estudiamos en los estudios pasados, cuando se ha contenido contra Dios paz y guerra con un Dios santo. Vuélvanlos a escuchar. Y podemos decir enfáticamente, no es a Dios a quien yo odio, es al predicador, es al pastor, por la predicación que está dando, por el estudio que está dando, porque Dios es solo amor, solo es dulzura para mí, mi Dios es un Dios de amor, aleluya. Pero un Dios amoroso que no tiene ira, no es Dios, porque tiene que haber un balance. Dios es amor, claro que sí, pero también es fuego consumidor. De otra manera solo será un ídolo de nuestra propia imaginación, tanto como si lo hubiésemos labrado en piedra, en oro, en bronce, o en cualquier tipo de metal o material. Cuando Jonathan Edwards predicó ese famoso sermón, que es, por así decirlo, una secuela de Pecadores en las manos de un Dios airado, su título es Los hombres enemigos naturales de Dios. Y si me atreviese a mejorar el título del sermón de Edwards, sugeriría el título que les acabo de dar. Dios en las manos de pecadores airados. ¿Por qué? Claro que somos inconversos. Si somos inconversos, una cosa es absolutamente cierta. El inconverso odia a Dios. La Biblia no deja lugar a dudas acerca de esto. Somos enemigos de Dios internamente. Hemos jurado la destrucción total de Dios. Es natural para nosotros odiar a Dios, como es natural para la lluvia humedecer la tierra cuando cae. Y ante esto,
nuestra molestia se puede convertir en indignación. Nosotros renegamos con todo el corazón de lo que ya hemos escrito o de lo que estamos hablando. Estamos listos para reconocer que somos pecadores. Admitimos de inmediato que no amamos a Dios tanto como deberíamos, pero ¿quién entre nosotros admitiría que odia a Dios? Romanos 5:10 enseña claramente, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Si tú no lo sabías, el tema central del Nuevo Testamento es el de la reconciliación. La reconciliación no es precisamente para quienes se aman. El amor de Dios hacia nosotros no está en duda. La sombra de duda cae sobre nosotros. Es nuestro amor por Dios el que es cuestionable. La mente humana, a la cual la Biblia llama mente carnal, está en enemistad con Dios. Nosotros mostramos nuestra hostilidad natural para con Dios por lo poco que lo estimamos. Lo consideramos indigno de nuestra total devoción. No nos deleitamos en contemplarlo. Aún para los cristianos, la adoración es con frecuencia difícil y la oración la ven como una obligación pesada. Nuestra tendencia natural es estar tan lejos como sea posible de su presencia. Su palabra rebota de nuestra mente como una pelota de ping-pong. Y por naturaleza, nuestra actitud hacia Dios no es de una sola indiferencia, es una postura de maldad. Nos oponemos a su gobierno, a su autoridad y rechazamos su control. Nuestros corazones terrenales están vacíos de afecto por Él, son fríos, congelados para con su santidad. Por naturaleza, el amor de Dios no está en nosotros. No es suficiente decir que la mente natural mira a Dios como un enemigo. Tenemos que ser más precisos. Dios es nuestro enemigo mortal, aunque no lo digamos, porque Él representa la amenaza más alta para nuestros deseos pecaminosos y carnales. Él nos es absolutamente repugnante sin límite posible. No importa cuánto traten de persuadirnos los filósofos o los teólogos, ellos no pueden inducirnos a amar a Dios. Nosotros despreciamos su sola existencia y haríamos cualquier cosa en nuestro poder para librar al universo de su santa presencia. Si Dios tuviera que poner su vida en nuestras manos, no estaría seguro ni por un segundo. Nosotros no solo lo ignoraríamos, lo destruiríamos. Y esta acusación puede parecer extravagante e irresponsable hasta que examinamos una vez más lo que sucedió cuando Dios apareció en la persona de Cristo. A Cristo no lo mataron, simplemente le mataron con sádica malicia. Las multitudes clamaron por su sangre. No fue suficiente deshacerse de él, sino que tuvo que hacerse con burla, con humillación. Nosotros sabemos que su naturaleza divina no pereció en la cruz. Fue su humanidad la que murió. Si Dios hubiese expuesto su naturaleza divina a la ejecución, si la hubiese hecho vulnerable a los clavos de sus verdugos, de sus ejecutores, pues entonces Cristo aún estaría muerto y Dios estaría ausente del cielo. Si la espada hubiese atravesado el alma de Dios, la revolución de los pecadores fuese una victoria total y la humanidad estaría hoy como rey. Pero esas cosas, decimos nosotros, no se aplican a nosotros que somos cristianos, que decimos amar a Dios, que hemos experimentado la reconciliación, que hemos nacido de nuevo por el Espíritu y sobre cuyos corazones el amor de Dios ha sido derramado. Debemos tener cuidado, recordando que al convertirnos nuestra naturaleza carnal
no fue aniquilada. Aún quedan vestigios de nuestra naturaleza caída con la cual debemos luchar cada día. Aún hay una esquina del alma que no se deleita en Dios y vemos su filo en nuestro continuo pecado o en nuestra adoración insípida, sin sabor, y se manifiesta aún en nuestra teología, en el estudio de Dios. Ahora escuchen muy bien esto es muy interesante y necesario de saber y de entender. Históricamente ha habido tres tipos genéricos de teología de estudio. La teología es el estudio de Dios, compitiendo por ser aceptadas en la iglesia cristiana. Esto es importante que lo sepan. El pelagianismo, el semipelagianismo y el agustianinismo. El pelagianismo, según los estudiosos, no es cristiano. No es que sea subcristiano, sino que es totalmente anticristiano. Es básicamente una teología de incredulidad. El hecho de que es defendido por muchas iglesias es un testimonio del poder de la enemistad natural de la gente contra Dios. Para el pelagiano o liberal, no existe lo sobrenatural. Ellos no creen en los milagros, en la expiación, en la divinidad de Cristo, en su resurrección, su ascensión o su segunda venida. En una palabra, perdón, no hay cristianismo bíblico para ellos. El pelagianismo es puro paganismo con máscara de piedad. ¿Pero qué es el semipelagianismo? Este es claramente cristiano, pues confiesa apasionadamente la divinidad de Cristo y cree en la expiación, la resurrección y estas doctrinas. Entre los cristianos evangélicos, el semipelagianismo es lo que la mayoría cree y probablemente representa la teología de la gran mayoría de la gente que está escuchando este devocional. Pero yo estoy convencido de que con todas sus virtudes el semipelagianismo aún representa una teología de compromiso con nuestras inclinaciones naturales. Tiene una clara deficiencia en su entendimiento de Dios. Y si bien saluda la santidad de Dios y reclama fuertemente que cree en la soberanía de Dios, aún entretiene ilusiones acerca de nuestra habilidad para buscar a Dios y hacer la decisión propia de nacer de nuevo. Declara que la gente caída que está en enemistad con Dios puede ser persuadida o reconciliarse aún antes de que sus corazones pecaminosos sean cambiados. Dice que gente que aún no es nacida de nuevo puede ver y entrar al reino que Cristo declaró. No se puede ver ni obtener sin regeneración. Los evangélicos de hoy invitan a los pecadores inconversos a venir por sí mismos a la vida, eligiendo nacer de nuevo. Cristo dejó bien claro que la gente muerta no puede elegir nada, que la carne no cuenta para nada y que debemos nacer del Espíritu antes de que podamos siquiera ver el reino de Dios, mucho menos entrar, como le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Pero la falla de los evangélicos modernos reside en la forma en que captan la santidad de Dios. Si eso pudiera ser entendido correctamente, no se hablaría más de que los enemigos de Cristo pueden venir a Jesús por sus propias fuerzas. Jesucristo dijo en Juan 16:8 que era necesario que viniera el Espíritu Santo para convencer de justicia, pecado y de juicio. El agustianismo ve la gracia como central en su teología. Cuando entendemos el carácter de Dios, cuando captamos algo de su santidad, entonces comenzamos a entender el carácter radical de nuestro pecado e impotencia. Los pecadores impotentes solo pueden sobrevivir por gracia. Nuestra fuerza es vana, fútil en sí misma.
Somos espiritualmente impotentes sin el poder de un Dios misericordioso. Nos puede desagradar prestarle atención a la ira y a la justicia de Dios, pero hasta que nos inclinemos a estos aspectos de la naturaleza de Dios, nunca apreciaremos lo que nos ha sido otorgado por la gracia. Aún el sermón de Jonathan Edwards sobre los pecadores en las manos de un Dios airado no fue designado para enfatizar las llamas del infierno. El resonante énfasis cae no en el feroz abismo, sino en las manos del Dios que nos sostiene y nos rescata de él. Las manos de Dios son manos de gracia. Solo ellas tienen el poder de rescatarnos de una destrucción segura. Y escucha esta pregunta. Ay, eso está interesante. Para ir concluyendo, que vamos a orar. ¿Cómo podemos nosotros amar a un Dios santo? Te lo repetiré de nuevo. ¿Cómo podemos nosotros amar a un Dios santo? La respuesta más simple que podemos dar a esta vital pregunta es que no podemos. Amar a un Dios santo está más allá de nuestro poder moral. La única clase de Dios que nosotros podemos amar por nuestra pecaminosa naturaleza es un Dios sin santidad, un ídolo hecho por nuestras propias manos. Por eso la gente prefiere creer en ídolos creados por sus propias manos, reduciendo a Dios a su propia imaginación sin santidad. A menos que seamos nacidos del Espíritu de Dios, a menos que Dios derrame su santo amor en nuestros corazones, a menos que Él se incline en su gracia para cambiar nuestros corazones, nosotros no le amaremos. Es Él el que toma la iniciativa de restaurar nuestras almas. Sin Él no podemos hacer nada justo. Sin Él seríamos condenados a una separación eterna de su santidad. Nosotros le podemos amar solo porque Él nos amó primero, como dice su palabra. Amar a Dios requiere una gracia suficientemente fuerte para quebrantar nuestros corazones endurecidos y despertar nuestras almas moribundas. Si estamos en Cristo, ya hemos sido despertados, hemos sido resucitados de la muerte espiritual a la vida espiritual, pero aún tenemos adormecedores en nuestros ojos y a veces andamos caminando como zombies. Aún retenemos cierto temor de acercarnos mucho a Dios, aún temblamos al pie de su santo monte. Sin embargo, a medida que crecemos en nuestro conocimiento de Dios, alcanzamos un profundo amor por su pureza y un sentido más profundo de dependencia en su gracia. Aprendemos que Él es absolutamente digno de nuestra adoración. El fruto de nuestro creciente amor por Él es el incremento de la reverencia por su nombre. Nosotros lo amamos ahora porque hemos visto su amor. Le adoramos porque hemos visto su majestad. Le obedecemos porque su Santo Espíritu habita en nosotros. Te quiero invitar a que reflexiones de lo que has aprendido en esta semana hasta hoy y que has redescubierto sobre la santidad de Dios. Ahora responde a estas tres preguntas. ¿Cómo respondes o cómo responderías tú si escucharas el sermón de Jonathan Edwards? Pecadores en las manos de un Dios airado. Te invito a que lo escuches. Ahí en el YouTube lo puedes encontrar. ¿Es misericordioso y compasivo ese mensaje o es condenatorio? ¿Cómo lo sientes? Número 2, ¿cómo el entendimiento de la ira de Dios te ayuda a honrarlo
como un Dios santo, no a tenerle miedo. Número 3, ¿en qué forma necesitas tú que Dios te ayude para poder amarlo? Por eso escucha bien lo que te voy a decir, que será el título de mañana. Tenemos que mirar más allá de las sombras, porque la verdad siempre comprende algo, pero la realidad es aquello que la verdad comprende. ¿Qué quiere decir esto? Mañana lo entenderás claramente. Vamos a orar, a darle toda la gloria a este Dios santo y ya quitarnos esa ironía paradójica de que podemos tener a Dios en nuestras manos. Por eso el título irónico de hoy, Dios en las manos de pecadores airados. ¿Puede el hombre tener a Dios en sus manos? Por supuesto que no. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Señor, estos mensajes sabemos que son fuertes, directos al corazón, como flechas teledirigidas, como misiles teledirigidos directamente al centro, a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestro espíritu, y que nos hace ver realmente nuestra naturaleza caída, nuestra pecaminosidad que está en nuestra carne, porque este cuerpo mortal, mientras estemos en la tierra, se va a inclinar al pecado. Pero algún día la glorificación de este cuerpo será definitiva y ya no habrá más deseos pecaminosos porque ya no estaremos en el mundo. Por eso tú claramente nos haces el llamado a través de la Escritura. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Que usemos los recursos que tú nos das para el establecimiento del reino tuyo, Señor. Que es tiempo de urgencia y preparación. Estamos viendo la maldad cómo va en aumento, porque tú ya lo habías dicho hace más de 2000 años, que la maldad iría en aumento, pero hoy ha llegado a un punto exagerado de maldad, donde vemos cuerpos calcinados, desmembrados, una manera sanguinaria de maldad, como nunca habíamos visto. Y aún así, con prepotencia, con orgullo, con arrogancia, podemos y creemos que podemos tenerte en nuestras manos, que podemos hacer lo que nos plazca en gana, porque tu misericordia sobrepasa tu ira. Pero tú eres un Dios de balance. Todos tus atributos son balanceados. Claro que eres amor, pero eres fuego consumidor. Claro que eres misericordioso, pero también eres justo. Claro que tú traes bendición, pero también hay consecuencias por nuestra desobediencia. Tú no pasas por alto el que te ignoremos, el que dejemos de hacer las cosas que tú nos mandas. Y el mandamiento más olvidado de todos es buscar la santidad, porque sin la santidad nadie te veremos, tú lo dices claramente en tu palabra. Pero pensamos que tu amor sobrepasa todo y que si te amamos nos vas a perdonar así, sin arrepentirnos, sin clamar, sin que nos duele el pecado, el borrar toda nuestra maldad, porque nos sentimos más misericordiosos que tú. Creemos que tenemos más misericordia y amor que tú. Incluso te estorbamos muchas veces cuando tú quieres tratar con alguien y estamos ahí en medio, estorbando en tus planes. Señor, ayúdanos a entender que es necesario que el juicio comience por tu casa. Así como tú nos lo enseñarás el domingo, Señor, con ese mensaje, la iglesia de Cristo no es la que vemos. ¿Cómo?
Pero si acabamos de pasar el culto unidos, claro, eso solamente es una probadita de lo que puede suceder cuando volvemos a los principios. Pero hace falta más. Te rogamos que tú nos lo reveles a través de tu palabra, que quite la venda de nuestros ojos en el nombre de Jesús. Te damos todo el honor y la gloria. Amén y amén, Señor.